Tomamos contacto con Norberto Flores, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores. ¿Cómo está, Norberto? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi pregunta, Norberto, tiene que ver con el corazón de la reforma del que tanto se ha hablado. La ministra Rincón decía que al eliminarse la titularidad sindical y estableciendo que los grupos negociadores tienen los mismos derechos que el sindicato, probablemente va a haber mucha judicialización con las empresas. ¿Se pierde el corazón de la reforma sin titularidad sindical y igualando los grupos negociadores con los sindicatos? Bueno, claramente esta no es la reforma que nosotros esperábamos, por tanto, sin lugar a dudas, sigue habiendo una deuda pendiente, no de este programa de gobierno solamente, ni de Michelle Bachelet y este gobierno. Esta es la deuda pendiente del año 1989 con los trabajadores chilenos. Nosotros saludamos el veto presidencial, porque a lo menos va a eliminar los pactos de adaptabilidad y además va a eliminar el aumento de quórum para los sindicatos. Y sin lugar a dudas los avances que tiene son pocos, pero hay algunos, pero sin titularidad sindical, sin lugar a dudas esta es una reforma que está a media, sin corazón, y no se puede tener un cuerpo sin corazón. Norberto, hoy día el ministro Valdés decía que había faltado voluntad por parte de la oposición para conseguir los votos y así tener una reforma constitucional. ¿Tú crees que fue falta de voluntad solo en la oposición o también faltó voluntad en algunos sectores de la nueva mayoría? Bueno, ¿qué duda cabe de lo que tú señalas? Aquí faltó voluntad de la nueva mayoría. Aquí la nueva mayoría tiene votos en la Cámara de Diputados, si tiene votos en el Senado, para haber impulsado una mejor reforma laboral que llevó adelante. Pero aquí la falta de convicción y la división al interior de la nueva mayoría impidió una mejor reforma. La nueva mayoría llegó al Tribunal Constitucional dividida. ¿Y el Tribunal Constitucional qué hizo? El Tribunal Constitucional se coludió con los que nunca han querido reforma laboral y le pegaron un daño mortal, desahuciaron esta reforma al golpear con la titularidad sindical. Y el fallo y el veto presidencial que ha ofrecido el gobierno y que nosotros saludamos, a lo menos permite y tiene como gracia que no van a haber pactos de adaptabilidad que dañen al movimiento sindical y que no se va a aumentar el quórum para constituir sindicatos. Y lo que falta es no solo la titularidad sindical, sino que aquí va a quedar pendiente la gran reforma laboral que le debe la centroizquierda a los trabajadores chilenos desde la aplicación del plan laboral hace 40 años. El gobierno de la presidenta Michelle Bachelet entonces no cumplió con una de sus principales promesas de campaña, que era implementar una reforma laboral, Norberto, porque, claro, es una reforma más bien modificada con algunos aspectos, pero no con los más trascendentales que se estaban solicitando. La reforma laboral que comprometió el programa de gobierno era una reforma laboral con titularidad sindical, con fin al reemplazo, con huelga efectiva. Aquí va a haber huelga efectiva, va a haber fin al reemplazo, con letra chica porque tiene adecuaciones necesarias, pero no se recupera la titularidad sindical. Por tanto, indudablemente que aquí hay una deuda pendiente de este gobierno, del programa de gobierno, de la nueva mayoría, que es la misma deuda que no hemos podido saldar en 25 años y no la hemos podido saldar particularmente por la falta de convicción al interior de los sectores de la centroizquierda y la colusión con los sectores que nunca han querido. Miren, aquí, disculpen que lo diga, pero aquí una parte importante del Parlamento, y está aprobado la detención de Orpiz, fue capturado por los grupos económicos. Los grupos económicos no querían reforma laboral, no querían que se tocaran la AFP, no querían que se tocaran la ISAPRE. Lo que ha quedado mostrado aquí es que se ha tenido que llegar a aplicar un veto presidencial, porque pese a que durante la tramitación de la reforma laboral se le dieron señales a los sectores más conservadores, se le entregaron pactos de adaptabilidad, servicios mínimos obligatorios, aumento de quórum, igual fueron al Tribunal Constitucional y fueron por más. Ahora que fueron por más, se va a aplicar el veto, no va a haber aumento de quórum y no van a y sin lugar a dudas esas cosas se van a votar, los pactos de adaptabilidad, pero queda pendiente la reforma que nosotros esperamos. Queda un saldo pendiente muy grande. Sí, Norberto, la CPC emitió una declaración a través de su presidente, Alberto Salas, y en esta oportunidad él hace referencia principalmente a que lo que hemos conocido recién, dicen ellos, es la culminación de un mal proceso. Desde sus inicios señalamos que la reforma laboral presentada por el gobierno no era, en nuestra opinión, lo que Chile y sus trabajadores requieren, en particular mujeres, jóvenes y adultos mayores. Continúa diciendo que al insistirse en la tramitación del veto, el Ejecutivo está echando abajo el único elemento de modernización de relaciones laborales que el mismo Ejecutivo había propuesto originalmente en la iniciativa. La promulgación de la ley puede traer judicializaciones de las relaciones laborales, dadas las múltiples incertidumbres no resueltas que contiene la misma. Y sobre ese último punto me quería detener, Norberto. La promulgación de la ley puede traer una judicialización de las relaciones laborales. Coincide con el discurso de la ministra Rincón, que habla también de una judicialización de las relaciones. ¿Tú crees que esto va a ser así?
Bueno, esta no es la ley ni que el propio gobierno quería, ni es la ley que la CUT quería. Y sin lugar a dudas no es la ley que los empresarios querían, pero por razones distintas. Las nuestras, porque nosotros queremos que no violen más los derechos laborales. Aquí podría haber ningún juicio en los tribunales si ellos no violaran los derechos laborales. Si los empresarios respetaran los derechos laborales, respetaran a los sindicatos, no armaran grupos paralelos, no tuvieran como la huelga del BCI, que la tienen hace 16 días esos pobres cabros sin negociar, porque los quieren aplastar, porque el señor Yarur ya no quiere plata, ya no quiere perder plata, sino lo que quiere aplastar el movimiento sindical, no podrían haber juicio. Si hubiera buena voluntad, si hubiera buen criterio, si ellos se inspiraran en buenos valores y no en la colusión, no en hacer trampa, no en jugar con las cartas marcadas, sin lugar a dudas no habría juicio. Ahora van a haber juicios, ¿por qué? Porque esta ley es insuficiente. Ahora, dentro de lo insuficiente que esta ley, es mejor que lo anterior y sin lugar a dudas aquí van a haber cosas que son un avance. Huelga efectiva, fin al reemplazo, claro, con letra chica, pero aquí van a haber avances, no van a poder imponer los contratos a 4 años, se establece un mínimo máximo de 3, va a haber negociación colectiva para los sindicatos interempresas, aquí hay avances, no todos los que queríamos, pero hay, si no, de otra manera no se explica el griterío desprendado de los empresarios, pero, ¿No, Alberto? perdónenme, los empresarios no querían reforma y la derecha tampoco quiso reforma nunca. ¿No, Alberto, tú crees que por lo menos la titularidad sindical podría ser tramitada durante este gobierno mediante un nuevo proyecto de ley o tú crees que esto ya quedó zanjado para el gobierno próximo? A ver, miren, yo lo que diría es primero que los dirigentes sindicales estemos en alerta. Aquí hemos dado un paso porque se va a aplicar el veto presidencial y se van a caer los pactos de adaptabilidad y se va a caer el aumento de quórum para constituir sindicatos y para negociar colectivamente y eso era lo que teníamos que hacer en este minuto. El segundo paso, que es el que tú señalas, es el que vamos a dar. Nosotros nos vamos a movilizar, nosotros vamos a pelear por construir una mayoría en el Parlamento que permita recuperar la titularidad sindical, que permita reponer la negociación ramal y que permita limpiar la letra chica que esta reforma también trae, porque digámoslo con claridad, como lo ha dicho la ministra, como esta es una ley que se convirtió en una pegatina, hay cosas buenas y cosas que no son tan buenas. Esas buenas van a ir a los tribunales. Yo invito al empresariado chileno a que hagamos acuerdos, a que no vayamos a los tribunales, porque los que van a los tribunales son los trabajadores porque les violan los derechos laborales, no van los empresarios hacen lobby para que los trabajadores no avancen, los empresarios lo que hacen es lo que están haciendo con la huelga del BCI, que lleva 16 días y donde el señor Yarur todavía no se sienta a conversar. No, Alberto, esta es una derrota para los trabajadores y un triunfo para el sector empresarial por el lobby que tú denuncias. ¿Ellos podrían haber hecho la tramitación de esta iniciativa? No, yo creo que esta pelea no ha terminado. Yo lo que diría es que esta pelea no ha terminado y que hemos pegado un buen combo porque la aplicación del veto presidencial vota los pactos de adaptabilidad y vota el aumento de quórum, pero esta batalla no ha terminado. Ahora nosotros esperamos 2 años de este gobierno, hemos esperado 25 de la centroizquierda. Nosotros lo único que nos queda claro es que solo la unidad y la autonomía del movimiento sindical y la movilización es lo que va a permitir cambiar las cosas, porque así como algunos nunca quisieron cambiar la Constitución, hay un grupo importante de chilenos que tiene mucha plata y que tiene mucho poder, suficiente poder para financiar las campañas parlamentarias, que ha impedido que en Chile se cambien las leyes laborales desde hace 35 años. En todo el mundo hay titularidad sindical, en todo el mundo solo los sindicatos negocian colectivamente y solo los sindicatos ejercen el derecho a huelga. Y eso no ocurre en Chile, solo en Chile. Finalmente, tu opinión en frente a las gestiones del ministro del Interior, Mario Fernández, este plazo que se dio hace algunos días, 72 horas para revisar la reforma y finalmente hoy día se toma una decisión al respecto. Bueno, yo lo saludo, nosotros tuvimos una conversación con él en la mañana, temprano, antes de la reunión que él tuvo con los empresarios. Nosotros le hicimos saber nuestra posición en el sentido de que primero se tiene que aplicar el veto presidencial, primero se tienen que votar los pactos de adaptabilidad y votar el aumento de quórum, borrarlos de esta ley injusta y después de eso conversemos los pasos a seguir. Entiendo que el ministro ha acogido en el comité político nuestro planteamiento y se ha aplicado el veto presidencial y lo saludamos, por tanto yo diría que hay motivos de esperanza con el nuevo ministro de Interior, a quien yo quiero saludar porque fue muy franca la reunión, fue muy amena y yo creo que se puede dialogar. Esperamos que así sea. Chile quiere diálogo, Chile quiere acuerdos, todos queremos avanzar, nadie quiere que el país se estanque, en eso estamos, pero no puede ser que nos estanquemos sobre la base de mantener a la gente sin sindicatos y sin derechos colectivos. Chile va a avanzar cuando en Chile la plata y la riqueza se va a repartir mejor cuando haya más sindicatos y cuando haya más negociación colectiva, que es lo que los empresarios no quieren y lo que es lo que un sector de la derecha tampoco quiere y sin lugar a dudas tampoco un sector de la nueva mayoría.